corazones desde esta iglesia surja una adoración al Señor, ¿cierto? Una adoración honesta, como Habacuc. Habacuc en los primeros 4 versículos, él fue muy honesto y elevó su oración. Y por eso quiero partir leyéndoles un extracto de un artículo, de un escrito que encontré y que me gustó mucho. Es una parte, no es todo, y se los voy a mandar después al WhatsApp. Y a medida que lo voy leyendo, eh, les pido que ustedes vayan examinándose sus corazones. Eh, el Señor nos va a animar a través de esto, el Señor nos va a confrontar a través de esto, el Señor eh, nos va a dar fortaleza a través de estas palabras, pero también nos va a mostrar nuestro corazón cómo está. Así que yo quiero partir con esto. Es un escrito que dice 8 cosas que el coronavirus debe enseñar. ¿Cómo debemos los cristianos responder a tal crisis? Con fe, no con miedo. Debemos mirar al ojo de la tormenta y preguntar, Señor, ¿qué quieres que aprenda a través de todo esto? ¿Cómo intentas cambiarme? Hay 8 cosas que haríamos bien en aprender o recordar de este momento. Primero, nuestra fragilidad. Esta crisis global nos está enseñando que cuán débiles somos como seres humanos. Imagina un virus aún más agresivo y contagioso que el coronavirus. Ante tal amenaza, ¿podríamos evitar nuestra propia extinción como especie? La respuesta es claramente no. Es fácil olvidarlo, pero los humanos somos débiles y frágiles. Las palabras del salmista suenan verdaderas. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento o el COVID-19 pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Salmo 103. Lo segundo es nuestra igualdad. Este virus no respeta las fronteras étnicas o las fronteras nacionales, no es un virus chino, es nuestro virus. Está en Afganistán, Bélgica, Camboya, Dinamarca, Francia, Estados Unidos. Decenas de países y contando han sido contaminados por el coronavirus. Todos somos miembros de la gran familia humana, creada a la imagen de Dios. El color de nuestra piel, el idioma que hablamos, nuestros acentos y nuestras culturas no cuentan para nada a los ojos de una enfermedad contagiosa. En nuestro sufrimiento, en el dolor de perder a un ser querido, somos completamente iguales, débiles y sin respuesta. Tercero, nuestra pérdida de control. Todos amamos tener el control. Nos imaginamos capitanes y dueños de nuestro destino. La realidad es que hoy más que nunca podemos controlar partes importantes de nuestra vida. Podemos controlar la calefacción y la seguridad de una casa de forma remota. Podemos mover dinero alrededor del mundo con un clic en una aplicación. Incluso podemos controlar nuestros cuerpos a través del entretenimiento y la medicina. Pero tal vez esta sensación de control es una ilusión, una burbuja que el coronavirus ha reventado, revelando la realidad de que realmente no tenemos el control. Las autoridades en todo el mundo están tratando de contener la propagación de este virus cerrando escuelas y comercio. Tienen, perdón, la situación bajo control. ¿Qué pasa con nosotros? Armados con nuestros desinfectantes en aerosol, tratamos de reducir los riesgos de infección. No hay nada malo con esa actividad, pero ¿estamos en control de la situación? Difícilmente. Cuarto, la diferencia entre el temor y la fe. ¿Cuál es tu reacción ante esta crisis? Es muy fácil dejarse llevar por el miedo. Es fácil ver el coronavirus en todas partes, en el teclado de mi computador, en el aire que respiro, en cada contacto físico y en cada esquina, esperando infectarme. ¿Estamos en pánico? Quizás esta crisis nos está desafiando a reaccionar de una manera diferente, con fe y no con miedo. No con fe en las estrellas o en alguna deidad desconocida, más bien fe en Jesucristo, el buen pastor, que también es la resurrección y la vida. Es seguro que Jesús tiene el control de esta situación. Es seguro que solo Él puede guiarnos a través de esta tormenta. Nos llama a confiar y creer, a tener fe y no miedo. Quinto, nuestra necesidad de Dios es nuestra necesidad de orar. En medio de una crisis global, ¿cómo podemos nosotros como individuos hacer una diferencia? A menudo nos sentimos tan pequeños e insignificantes, pero hay algo que podemos hacer. Podemos llamar a nuestro Padre en el cielo, como Habacuc con el estallido social en Judá. Ora por las autoridades que dirigen nuestro país y ciudad.
Ora por el equipo médico que trata a los enfermos. Ora por los hombres, mujeres y niños que han sido infectados, por las personas que tienen miedo de abandonar sus hogares, por aquellos que viven en zonas rojas, por aquellos en alto riesgo de otras enfermedades y por los ancianos. Ora para que el Señor nos proteja y nos guarde. Ora para que nos muestre su misericordia. Ora también para que el Señor Jesús regrese, para que venga y nos lleve a la nueva creación que ha preparado para nosotros. Un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin luto, llanto o dolor. Sexto, la vanidad es la vanidad de mucho de nuestra vida. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es muy fácil perder la perspectiva en medio de la locura de nuestras vidas. Nuestros días están tan llenos de personas y proyectos, trabajos y listas de deseos, hogares y días festivos, que podemos luchar para distinguir lo importante de lo urgente. Nos perdemos en medio de nuestras vidas. Quizás esta crisis nos está recordando qué debería preocuparnos acerca de nuestras vidas. Quizás nos esté ayudando a distinguir entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Quizás la Premier League o una nueva cocina o esta publicación de Instagram no son esenciales para mi supervivencia. Quizás el coronavirus nos está enseñando lo que realmente importa. Séptimo, nuestra esperanza. En cierto sentido, la pregunta más importante no es ¿qué esperanza tienes frente al coronavirus? Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal y generalizado, uno que ha afectado a todos los hombres, mujeres y niños. Un virus que termina no solo en una muerte segura, sino que en la muerte eterna. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a ese virus? La historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en el mundo infectado con ese virus. Él vivió entre personas enfermas, no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su padre en una cruz. Todo para proporcionar a este mundo enfermo un antídoto contra el virus, para sanarnos y darnos vida eterna. Escucha sus palabras. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Lo crees? Juan 11. Eso. Espero haya sido de aliento, de confrontación también, de fortaleza. Y ahora ya vamos a pasar a algunas oraciones, ¿les parece? Así que le voy a pedir a la Pauli y a Mario si pueden orar. Hay que esperar que se desconecte el audio. Ahí está. Mario y falta la Sí, Pauli. Tú, Gabriel, los desconectas, ¿cierto? Ya. Falta la... faltamos. ahí están. ¿Aló? Ahí sí. Ya, ¿Me Pauli, escuchó? parte tú. Sí. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos conectarnos, estar en tu mismo espíritu, Señor, a pesar de la distancia, del tiempo en que no nos hemos visto. Tú nos favoreces con este tipo de tecnología para poder reunirnos en tu nombre, Señor. En estos momentos, Señor, quiero pedirte por las autoridades, todas las autoridades, Señor, tanto del mundo y especialmente la de Chile, Señor. Dale la sabiduría, el conocimiento necesario para poder tomar las decisiones precisas y pertinentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a acatar la autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a las indicaciones, a sujetarnos, Señor, a tu autoridad, porque sabemos que tú fuiste quien las puso. Queremos, Señor, estar dispuestos a servir, a amar a nuestro prójimo, Señor, y te pedimos, Señor, por el presidente, por los ministros, Señor, por senadores y diputados, por los alcaldes, Señor, por todas las personas que están haciendo gestión en estos momentos para combatir esta pandemia y también por todas las necesidades de Chile, Señor, que tú las conoces
y conoces este pueblo, Señor, que más que una vacuna, más que una nueva constitución, te necesita a ti, Señor. Amén. Te pido que nos guíes y nos ayudes, Señor, a poder encontrarte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 También, Padre amado, te encomiendo a todo el personal médico, que seas tú, Señor, renovando su fuerza cada vez, Señor, como dice tu palabra, Señor, tendrán nueva su vida, y por los asistentes médicos, por las enfermeras, por los que sacan exámenes, todos ellos, Señor. También oro, Señor, también por los niños de residencia, Señor, los que van a estar, Señor, en lugares tal vez más encerrados, Señor, y puedan verse afectados, Señor. Te pido por el equipo, Señor, que trabaja con ellos, para que tú, Señor, les dé fuerza, Señor, les dé creatividad, Señor, les dé paciencia, Señor, y les dé mucha fuerza, Señor, en este tiempo. Ora a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mario. Se supone que ahora viene una alabanza, pero yo voy a cantar a capela. Dios poderoso. Vale. ¿Come? Ya, mira, antes de pasar al sermón, quería dar unos avisos y va a ser un poquito más largo porque en realidad eh, quiero explicarles cómo va a ser, cómo vamos a trabajar como iglesia estos meses que vienen. ¿Ya? Nos juntamos en la semana con el equipo pastoral, 2 veces con equipo también, y estuvimos pensando cómo reestructurar la iglesia, ¿cierto? No sabemos hasta cuándo, aproximadamente pueden ser 3 meses o más, incluso todo el primer semestre. Entonces tomamos 6 medidas que después vamos a mandarlas al WhatsApp de la iglesia. Lo primero, reuniones dominicales, ¿cierto? A través de Zoom, YouTube o Facebook. Principalmente la diferencia entre Zoom y las otras dos es que las otras dos va a estar escuchando solamente y va a poder escribir en el chat de esas plataformas. En Zoom nos podemos ver las caras y podemos conversar. Eso es lo primero. Segundo, las comunidades misionales también a través de Zoom. También hay una aplicación de Google, que es Google Hangout, también permite verse, conversar y escribir y todo eso. Ahí cada líder de comunidad misional toma la decisión a través de qué plataforma, si quieren pueden cambiar el horario, no sé. Pero cualquier duda, conéctense con su líder de comunidad misional. Eso sigue. Tercero, nos queremos juntar todos los días a las 9 de la noche a orar. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que debemos estar haciendo estos meses. Y por eso Ayoni está mandando una imagen que hizo Mario con un texto bíblico y una petición de oración, para que nos juntemos todos a orar a las 9. Ahora, toma un tiempo ahí, por favor, y antes de que empiecen las noticias, tómate ese tiempo. Um, y si quieres oras por todos los motivos que han habido en el WhatsApp de la iglesia, añade otros, manda otros, comparte otros, cosa de que a las 9 todo lo que hemos como compartido en cuanto a motivos de oración sean orados en ese momento. Cuarto, devocionales. Gabriel está mandando unos devocionales entre 7 y 8 de la mañana, y es una imagen, ¿cierto? Y ahí están las preguntas y todo lo necesario, está el texto, y así va a ser hasta que terminemos esta etapa. Quinto, eh, las necesidades dentro de la iglesia. Con el correr de las semanas, la cesantía va a ser más evidente en algunos, la distancia con tus seres queridos también va a empezar a causar más problemas, entonces queremos estar unos a otros animándonos y estando orando y compartiendo eso, entonces como equipo pastoral estamos
llamando, ¿cierto?, a toda la iglesia, estamos manteniendo los discipulados, pero también queremos, si tú estás con una necesidad, por favor, comunícate con nosotros. No queremos que entre nosotros alguien la esté pasando mal, sobre todo en este tiempo, que es bastante difícil. ¿Ya? Por favor. Y sexto, queremos comenzar, ya cuando ya entremos como en rutina de encierro, por así decirlo, un curso en la noche, el día miércoles, tipo 8 de la noche, por ahí, un curso CAT, que en principio sería Marcos, y lo comenzaríamos el 1 de abril, el miércoles 1 de abril, en 2 semanas más. Eso. Y agregaría un séptimo punto, que es, si, como hablamos el domingo pasado en el culto, acerca de los discipulados. Si tú querés comenzar un discipulado y una relación, obviamente por Zoom con alguien, una cuestión 1 a 1 mucho más específica, también acércate al equipo pastoral. Esas serían 7 medidas, ¿ok? Y eso va a primar, ¿cierto? Esa va a ser como la hoja de ruta de aquí hasta que volvamos a la normalidad, ¿ya? Eso. Cualquier duda, escríbenos y ahí estamos en conversación. Eso sería. Ahora pasemos a la lectura y al sermón. Así que Nico y después Gabriel nos anima con el sermón. Yo voy a leer, ¿ya? Ay. Oye, Nico. Ya. Habacuc 1:12 hasta el 2:20. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes, matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga y su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. A estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantará de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha la violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento de salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones,
pero causaste tu propia desgracia. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe tú también y muestra lo pagano que eres. Que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano. Que te abata la destrucción que hiciste de los animales. Porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están cubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esto es palabra del Señor. Ya, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Una alegría saludarles. Espero que de esta manera un poco diferente, novedosa, podamos ser animados por la palabra del Señor. Cuando el pastor Claudio planificó esta serie, ¿cierto? La serie de Habacuc, jamás pensábamos que íbamos a continuar la serie por medios virtuales, por imágenes, por videoconferencia, por YouTube. Y es que la situación, ¿cierto?, que estamos viendo es grave, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Lo que está generando el coronavirus es transformar un poco la manera de vivir, la manera en que componemos nuestras relaciones, la manera en que hacemos iglesias, y probablemente vamos a continuar así por varias semanas más. Así que yo les animo hoy día a que cada uno desde nuestras casas, desde la comodidad donde estamos, podamos ser animados por el Señor. Y también les advierto que el computador, el celular, son muy distractivos, ¿cierto? Entonces es fácilmente desconcentrarnos, que te llegue un WhatsApp, que hay una noticia, quizás algún nuevo informe de la cantidad de infectados, no sé. Así que les animo a que utilicemos este tiempo para que sea el Señor el que nos hable por medio de su palabra. Y también les animo a que mantengan sus Biblias abiertas, ¿ya? Sí, eso, saquen su Biblia. A ver, muestren las Biblias. Buena idea, Beca. A ver, muestren las Biblias. Vamos. Vamos. Oye, al final de la reunión le voy a pedir a Claudio que nos anime a todos a prender nuestras cámaras y nos sacamos unas fotos, unas 2 fotos antes de que se, porque hay 2 pantallas completas. ¿Ya? Entonces, me gustaría comenzar el sermón de hoy día, la predicación. Pero un momento, tengo que grabar. Bien, me gustaría entonces comenzar el sermón de hoy, la predicación, hablando de otra cosa. No hablando del coronavirus, nada, sino hablando del mar. ¿Les gusta el mar a ustedes, no? Me gustaría hablarles del Océano Pacífico. Para quienes vivimos en la costa, ¿cierto? Para quienes vivimos en Valparaíso, en Viña, en Concón, incluso en el interior, podemos disfrutar del mar todos los días. Y de alguna manera nuestra cultura se relaciona de manera súper estrecha con el mar, con la pesca, con los deportes acuáticos, incluso con tomarte un tiempo, ir a caminar por el mar, salir a pololear, salir a inspirarte y componer poemas, a leer libros.
Bueno, lo cierto es que el mar, ¿cierto?, nos inspira belleza, tranquilidad, podemos admirar la creación de Dios, pero también el mar, y esto es muy interesante, en otros momentos se vuelve muy peligroso. Y eso que admirábamos y nos encantaba, nos termina preocupando, dando susto y hasta haciendo sufrir, ¿no es cierto? Y si lo piensas bien, es un poco lo mismo que pasa con la manera en que hemos construido nuestra sociedad. El mundo hoy, ¿cierto? Nos encanta estar interconectados, conocer lugares tan lejanos como el sudeste asiático, como Europa. Nos encanta ver películas de Hollywood o de Bollywood. Nos encanta comunicarnos rápidamente con gente que está en otras partes del mundo. Pero esto que admiramos y que de una manera nos genera tanta satisfacción, también es lo que nos está generando esta preocupación de la pandemia, ¿cierto? El riesgo mundial de contraer una enfermedad que nos puede dañar a todos. Y la pregunta, detrás de lo que estamos viviendo como humanidad, y que muchos se han hecho, es ¿dónde está Dios en estas circunstancias? ¿Realmente Él está detrás de todo esto? ¿Acaso no será un buen motivo esto que estamos viviendo para dejar de confiar y de creer en Dios? ¿Será un buen motivo? Lo cierto es que así como el mar es tan admirable y peligroso, y la globalización es tan apasionante como riesgosa, así también Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios tan amoroso, tan tierno, pero también es un Dios tan justo, poderoso y celoso. Entonces, en este sentido, la pregunta que va a dirigir nuestro sermón de hoy día, y quiero que te tomes un tiempo para reflexionar, ¿qué haces cuando en tu vida, cuando en tu familia, cuando en tus proyectos personales las cosas no van como quieres? O incluso en momentos puedes llegar a pensar que Dios está siendo injusto contigo. O en otro sentido, ¿qué cosas nos hacen dudar de Dios, de su justicia? Pensar que tal vez Dios no es tan bueno como Él dijo que era. Quizás pandemias, tal vez conflictos sociales, políticos, como lo que hemos vivido en nuestro país, quizás corrupción, delincuencia, o tal vez problemas de trabajo, problemas familiares con tus seres queridos. Hoy vamos a estudiar, con este pasaje de Habacuc, vamos a ver cómo Dios nos presenta cuál es su lugar en medio de nuestra vida. Porque el pasaje nos va a mostrar que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios justo, que aborrece la maldad, pero que también nos salva a nosotros de nuestra propia maldad. Para que así al final del día podamos preguntarnos, ¿creo realmente o no en este Dios? ¿Confío o no en este Dios? Les pido que me acompañen para tener este tiempo de oración, para que el Señor nos guíe en esta prédica. Oremos. Señor, estamos en tus manos, a pesar de que estamos distanciados por tantos cientos de metros, de kilómetros. Tú, Padre, estás en control de nuestras vidas, tú estás en control de nuestro mundo. Quiero rogarte que tú dirijas este tiempo de estudio, este tiempo de reflexión bíblica, que sea realmente de alimento para nuestra vida, si es que estamos preocupados, si es que estamos cansados, si es que estamos confundidos, Señor. Que tú traigas claridad a nuestra vida, Señor. Estamos en tus manos, Señor, porque somos creación tuya y porque tú has venido a salvarnos en Jesucristo y a darnos una nueva vida, Señor. Acompáñanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, entonces tengan sus Biblias abiertas para seguir con el sermón. Como hemos dicho, ¿cierto? Estamos en esta serie de predicaciones acerca del libro de Habacuc. Esta es la tercera predicación de la serie. Y esta serie lleva por nombre No entiendo a Dios. Es decir, no entiendo lo que Dios está haciendo con el mundo, conmigo, con la iglesia, con Chile, etc. ¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo? Habacuc, este libro, nos da la respuesta. Pero Habacuc era un profeta, fue un profeta de Dios, un hombre que Dios utilizó para enviar un mensaje de juicio a Israel. Pero no solo de juicio, sino por sobre todo de esperanza.
Y esto Habacuc lo escribió 600 años, 700 años antes de la llegada de Jesús. Y es que, como hemos dicho, a lo largo de los domingos anteriores, durante esta serie, Israel en estos años no estaba haciendo las cosas bien. El reino se había dividido en dos, pero solo el reino del sur, Judá, continuaba existiendo. Pero Judá no solo tenía amenazas de ser invadido por los imperios vecinos, sino que al interior de Israel, al interior de Judá, el pueblo no estaba viviendo para Dios y estaban actuando como cualquier pueblo pagano. Por eso Habacuc tiene el desafío de exponer el pecado de Israel, además de suplicar que Dios haga algo, que traiga su justicia, que traiga su paz. Y Dios responde en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 11, de una manera chocante. No era lo que Habacuc esperaba, porque Dios traería justicia, efectivamente, a su pueblo, pero por medio de un pueblo pagano, los caldeos, una nación que nada tenía que ver con Dios, pero serían ellos los que con dureza le enseñarían al pueblo qué tan malvados estaban siendo y cuánta necesidad tenían de Dios. Por eso el pasaje de hoy día, de Habacuc 1, versículos 12 en adelante, hasta el final del capítulo 2, nos va a llevar por este diálogo entre el profeta y Dios. Pero especialmente nos va a mostrar tres cosas. Atención. Primeramente, nos va a mostrar cómo soy yo, cómo somos nosotros, cómo yo veo a Dios, cómo yo veo la realidad. Desde el versículo 12 hasta el 2:1. Luego, en segundo lugar, veremos la clave para entender el carácter de Dios. Veremos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él dice de la realidad? Versículos 2 al 4 del capítulo 2. Y por último, en tercer lugar, veremos que tanto paganos como israelitas, tanto creyentes como ateos, tanto extranjeros como compatriotas, todos somos parecidos. Todos merecemos la condenación. Versículos 5 al 20. Entonces este es el relato, ¿ya? Atención. Yo, Dios, la humanidad. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen presente? A ver, asientan con la cabeza. Ok, cuando armaba el sermón, como que empecé a pensar, pucha, como que no me calza, me queda como cojo el relato, porque suena raro que comience la prédica hablando de mí, o hablando de nosotros, hablando de yo. Es como egocéntrico. Pero después, reflexionando y orando, Dios me mostró que precisamente esta es la manera en que podemos afrontar los desafíos que la vida nos presenta. No solo como el coronavirus, sino cualquier tipo de circunstancias que tenemos. Yo, Dios, la humanidad. Miren, vengan conmigo a ver el primer punto. Desde el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc. El profeta, sorprendido con el anuncio de que Dios usaría a los caldeos, como que comienza a meditar para sí, y a reflexionar, a pensar, no me calza lo que Dios está haciendo con mi entendimiento del carácter de Dios. Es decir, el profeta se planta desde la razón personal. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso de Dios, no me calza. Pero fíjate bien cómo comienza el versículo 12. Él no está diciendo, yo creo que Dios esto, sino que declara las verdades de Dios. Y le dice a Dios, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal, dice el versículo 12. Es decir, esto es lo que yo creo de ti, Dios. Esto es lo que he aprendido, esto es lo que tú mismo me has mostrado de ti. Y continúa el profeta como masticando la decisión de Dios. Tú lo has puesto para hacer justicia. Tú has puesto a los caldeos para ejecutar castigo. Es decir, está bien, ya. Como entiendo tu voluntad, la reconozco, pero no me calza. Porque fíjate el versículo 13. Porque tú, Dios, un Dios tan puro, tan santo, que no toleras el mal y no puedes permitir que paganos se salgan con la suya. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Lo viste? No puede ser que los impíos se traigan a los justos, dice el profeta. Esto es lo que él cree de Dios. Este es su pensamiento. Entonces, básicamente, lo que el profeta está haciendo es tomar a Dios, o a lo menos su entendimiento de cómo es Dios, y decir, esto no me cuadra.
Interesantemente, esto es algo que vemos muy seguido en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. ¿Por qué Dios hace estas cosas que no entiendo? Que no me suenan coherentes con su carácter. Hace un par de meses, una tía que tengo en Santiago nos ha estado pidiendo oración por una mujer de su iglesia de 35 años, con 4 hijos, que después de dar a luz a su hijo más pequeño, se diagnosticó con un cáncer fulminante. Y ella, una mujer creyente, miembro de una iglesia en Santiago, ahí está, ¿cierto? Sufriendo. Como no entendiendo qué quiere Dios con esto. Ni ella, ni su esposo, ni sus hijos. Como que no calza, ¿cierto? Con lo que muchas veces creemos de Dios. O lo que vemos, ¿cierto? En Italia, en España, todo el sufrimiento que está generando coronavirus. Pero la pregunta central de esto, ¿te vas a quedar ahí? ¿Esa va a ser tu verdad? ¿Esa va a ser tu opinión desde tu razón personal? ¿O vas a seguir leyendo el relato? ¿Vas a darle una chance a Dios para que responda y exponga su mensaje? Pero el profeta no se queda solo ahí, ¿cierto? Sino él continúa diciendo, mira, yo creo que Dios es así. Él continúa diciendo, yo también creo que los demás, que este pueblo pagano es así, los caldeos. Y nos plantea la siguiente imagen. Israel es como peces en el mar, ¿cierto? Un cardumen de peces. Pero los caldeos, Babilonia, son como estos barcos que arrastran con sus redes y devoran todo a su paso. Como estos buques factorías que chupan todos seres vivos que están bajo el mar para convertirlo en harina de pescado. Y se pregunta Habacuc en el versículo 17, ¿continuarán vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Esta es nuevamente su evaluación personal, lo que él entiende de los caldeos, cuál es su preocupación, cuál es su súplica a Dios. Entonces termina diciendo en el versículo 1 del capítulo 2, yo como Habacuc soy este vigilante que está de pie de las murallas, de pie en las murallas de Jerusalén, mirando el horizonte, anhelando que este barco, que este ejército, que esta solución de Dios llegue pronto. Que esta respuesta de Dios a mi reclamo llegue. Y la pregunta que surge entonces en este primer punto es, ¿a Dios acaso le agrada que comencemos con el yo? Que lo primero que hagamos es evaluar qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso. Y frente a esto me gustaría decir 2 cosas. Atención, muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, no somos conscientes que todo comienza acá, en mi mente, en mi corazón. ¿Qué es lo que yo estoy pensando, evaluando de la realidad? ¿Qué es lo que yo he entendido del carácter de Dios? Pero también muchos caen en el error y a lo largo de la historia han caído en el error de pensar de que todo comienza acá y termina acá. Que todo comienza en el corazón y termina en el corazón, en mi pensamiento, en mis sentimientos. Y no estamos dispuestos a seguir leyendo el relato de Dios, de seguir estando pendiente de la gran historia de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir escuchando la voz del Señor? Mira lo que viene en este segundo punto, Habacuc 2, del versículo 2 al 4. Porque en estos solo 3 versículos, Dios le responde a Habacuc. Pero no solo responde a él, sino a toda la humanidad, quienes necesitamos muchas veces una respuesta frente al dolor, frente a la preocupación y el sufrimiento. Dios dice 3 cosas en estos versículos. Fíjate bien. Dios dice, anúncialo, espéralo, créelo. ¿Lo viste? Versículo 2. Dios le responde a Habacuc que debe escribir y publicar lo que vendrá. Debe anunciarlo, pregonarlo por todas partes. No es algo que quedará solo para él ni para el pueblo de Israel, sino que quedará para el resto de la humanidad para siempre. Y es que claro, cuando pasamos por problemas y dificultades, muchas veces no queremos compartirlo con los demás. No queremos ser objeto de lástima. Pero no hay nada más lejano que eso para la cosmovisión cristiana.
Porque Dios está diciendo, si tú tienes problemas, si tú tienes angustia, ven a mí. Yo te responderé. Yo traeré juicio y salvación en medio del conflicto, en medio del problema. Dios dice que Él dará vida eterna a los que confían en su palabra. Pero Habacuc, cuando Dios le dice, anúncialo, públicalo, se podría estar preguntando, pero ¿cuál es la evidencia de lo que yo voy a anunciar de verdad va a pasar? Es como si yo saliera ahora a la plaza, acá afuera, y gritara, ¡atención, tranquilos! Próxima semana se acaba el coronavirus. ¿Tendría alguna seguridad de que eso va a pasar? Sería raro, ¿no? Por eso el Señor no se queda ahí y continúa diciendo, no solo anúncialo, sino también espéralo. Mira el versículo 3. Como que nos está advirtiendo que la visión de lo que Dios hará, que es traer juicio y salvación sobre su pueblo, está pronto a cumplirse. Casi como que está a la vuelta de la esquina. Espérala como un vigilante arriba de la muralla, anhelando que llegue la respuesta de Dios. Porque mira, presta atención a esto. 600 años antes de Jesús, Dios le está diciendo a Habacuc que sin importar lo que venga, sin importar muertes, sufrimientos, destrucción, Dios cumplirá su promesa. Habacuc debía anhelar y esperar que la justicia de Dios fuera practicada y obedecida. El problema es que nadie iba a poder practicarla ni obedecerla con fuerzas humanas. Ni los caldeos, ni los israelitas, ni los chilenos, nadie. Por eso la esperanza era algo que no podía venir de los hombres, ni de los propios israelitas, sino algo que podía venir solo de Dios. Solo Él podía cumplir las promesas. Por eso la tercera cosa que Dios le responde a Habacuc es precisamente, créelo. Anúncialo, espéralo, créelo. Mira el versículo 4. La amenaza de los caldeos era terrible, y la propia injusticia de Israel era algo evidente. Por eso Dios le recuerda que el motor de un corazón recto y obediente es la fe en Dios. Es creer que Dios es el creador y quien restaurará toda nuestra vida y nuestro mundo. E incluso hoy, a la luz del Evangelio de Jesucristo, sabemos que la única manera de nosotros ser declarados justos, santos delante de Dios, es confiando y creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros. El justo vivirá por la fe. Y ustedes saben que esto fue lo mismo que pasó con Abraham en Génesis, capítulos 12, 15. Dios le había prometido a Abraham que sería este padre de naciones cuando era viejito, cuando tenía cerca de 100 años. Dios lo llevó en Génesis 15 a ver las estrellas en el cielo y le dijo, así será tu descendencia. En ese momento, Abraham le creyó a Dios y por su fe, Dios lo declaró justo. Y si vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 al 17, le había pedido al Benja que leyera, pero mejor lo vamos a pasar de largo. Vemos que precisamente Pablo se toma de este versículo de Habacuc para declarar que es en el Evangelio en donde se revela la justicia de Dios. Que por nuestra fe en Jesús, nosotros podemos ser justos, santos. Entonces mira, en resumidas cuentas, Dios le está respondiendo a Habacuc que la verdadera solución a la injusticia, a la maldad y a la amenaza de los caldeos será solucionada de manera eterna por Dios. Y eso es algo que él debe anunciar, esperar y creer. Quizás al escuchar esto, puedes estar pensando, bueno, esto Dios lo dice para que Habacuc se mantuviera positivo ante la debacle que venía, para que la moral la tuviera en alto, a tope. E incluso, muchos han pensado a lo largo de la historia que el creer en Dios, el tener una fe, es un buen analgésico para el dolor. Pero Dios ofrece mucho más que eso. Él está diciendo que la fe es la que me permite a mí ser llamado justo, santo, hijo de Dios, parte de una comunidad, de un pueblo, y poder estar juntos, ¿cierto? Ahora,
en esta videoconferencia, siendo animados por Él. Que es la fe en Jesucristo la que me permite a mí, Gabriel, descansar de mis incapacidades, de mis temores, de mis errores, y reconocer que solo soy aceptado por Dios cuando confío en Jesús. Y esto tiene un sinnúmero de implicancias. Y desde luego, una de ellas es enfrentar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte con paz. Y te pregunto a ti, ¿estás listo para enfrentar los desafíos que vienen con paz y seguridad? Solo en Cristo y nuestra fe en Él podemos tener esa fortaleza. Entonces, después de entender esta clave de cómo quiere Dios que vivamos y que entendamos la realidad, podemos profundizar recién en lo que sigue en el capítulo 2. Analizar y ver a la humanidad. Nuestro tercer y último punto. Porque Dios no solo en este último punto va a describir a los caldeos, sino también nos va a describir a nosotros hoy. Y vemos desde el versículo 5 del capítulo 2 que Dios presenta 5 denuncias o 5 ayes sobre la corrupción de las naciones. Algo muy parecido a lo que pasa hoy en día. A diferencia que esto lo escribió Habacuc hace 2600, hace 2700 años atrás. Y es que en última instancia somos todos parecidos. Todos merecemos la condenación. Pero Dios nos recuerda que no somos justos por lo que hacemos, sino que somos justos por lo que creemos. ¿Lo escuchaste? No somos justos por lo que hacemos, sino somos justos por lo que creemos. Esa es la clave. Entonces, mira, estas son las 5 denuncias, rápidamente. Primero, versículos 5 al 8. Nos muestra lo terrible que significa vivir detrás de las riquezas, especialmente cuando las generamos robando o abusando. Mira el versículo 6, dice, ¡ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas! Es como pensar que llenándome los bolsillos, nadie sabrá lo que hice, a quién robé, a quién engañé. ¿Ustedes creen que Dios no ve estas cosas? ¿Cuánto más debemos temer a la justicia de Dios que a simples pandemias, terremotos o lo que venga? Dios todo lo conoce. La segunda denuncia, versículos 9 al 11. Dios continúa hablando del engaño de las riquezas, pero ahora se enfoca en la codicia y en la corrupción. Y esto es muy sensible para nosotros hoy día, porque en Chile y en general nuestra cultura postmoderna nos tienta y nos dice, tú tienes que ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y aquí, ¿cierto?, cae la política, cae el comercio, caen nuestras profesiones, pero por ejemplo, y de manera muy gráfica, este es el gran problema del narcotráfico. Mucho dinero en poco tiempo. Pero ¿qué dirá el Señor de esto? Mira, presta atención. Tenemos la seguridad que ningún lobo que se come ovejitas estará libre de ser comido por el león. Ningún lobo que come ovejitas estará libre de ser comido por el león. Tercera denuncia, y aquí podemos pensar, ¿cierto?, en estos versículos 12 al 14, que cuando hablamos de violencia, pensamos en países, en grupos que por medio del derramamiento de sangre han logrado lo que quieren. Pero también podemos pensar en hombres violentos, en personas que abusan. Dios sí los conoce. Y miren lo que dice en este versículo 14. Hará conocida su gloria cuando Él juzgue. Dice así el 14. Porque así como las aguas cubren el mar, así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Qué maravilloso pasaje, ¿no? Muy conocido. Pero para Habacuc, lo que Habacuc está diciendo acá, es que el mar es sinónimo de maldad. Por lo tanto, que incluso en medio de la maldad, en medio de pueblos malvados, de personas malvadas, Dios va a mostrar su gloria cuando traiga justicia y salvación. ¿Y acaso eso no fue lo que pasó en Jesús? Jesús, como vimos hace 2 semanas, fue juzgado por hombres malvados, pero Dios mostró su gloria y lo resucitó para llegar a ser Señor y Salvador de todos. La cuarta denuncia, en los versículos 15 al 17,
Dios aborrece y juzgará a todos los pueblos inmorales que viven para el desenfreno y la violencia. Es como nuestra sociedad hoy, ¿cierto? Hedonista, placentera, vivir para uno y olvidarse del dolor ajeno. Había pensado en carretes, drogas, sexo, violencia, pero eso es muy obvio. ¿Cuán fácil es caer en esto cuando estamos en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, hasta en Zoom? No hay nada, absolutamente nada escondido para Dios. Él lo sabe. Y por último, la quinta denuncia habla del corazón del problema de todos estos hombres paganos. Desde el versículo 18 se nos presenta el problema de la idolatría. Porque en definitiva, si ningún pueblo vive adorando y glorificando a Dios, lo vive adorando y glorificando cosas creadas, viviendo por el engaño que produce las riquezas, por el poder, por la competencia, el orgullo, el sexo, el reconocimiento, olvidándose de que Dios está en el trono. Y todos nosotros caemos en esto, seguidamente. Nos olvidamos que Cristo reina en nuestra vida. Por eso Dios termina proclamando que quien verdaderamente reina para siempre es el Señor. ¿Viste el versículo 20? Frente a Él, frente a su reinado, nosotros no debemos más que mantenernos en silencio. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad o el tiempo de observar de cerca el mar. Bueno, yo creo que todos, o la mayoría que vive cerca del mar, lo ha hecho. Pero has estado cerca del mar cuando hay tormentas, cuando hay lluvia, viento, olas gigantes. Bueno, es un poco riesgoso, no lo hagan. Pero por más que grites, no se escucha nada. Solo el poder del mar. Cuando pensamos en Jesucristo sentado en su trono, es 1000 veces más imponente que el mar en invierno. Y así todo, el Señor nos dice, cálmate, tu pecado, tu maldad, tu idolatría, tu desconfianza ha sido perdonada por mí. Yo morí en la cruz por ti, dice Jesús, y nadie te va a separar de mí. Eso es lo que nosotros como iglesia creemos. Esa es la fe por la cual vivimos y la que nos hace justos delante de Dios. Por eso cuando enfrentamos adversidades, ¿cierto? Como el coronavirus, pero también cuando nosotros mismos cometemos errores, podemos evaluar cuál es nuestro entendimiento de Dios, cómo vemos nuestro entorno. Luego podemos confiar en el Señor y en su palabra. Y por último, con el poder que el Espíritu Santo nos da, podemos abandonar toda maldad y todo pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Seguiremos viviendo en pecado? ¿Seguiremos abusando, siendo orgullosos, robando a los demás? Es tiempo, ¿cierto?, de callar delante del Señor. Les invito a que tengamos un tiempo de oración, ¿ok? Oremos. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque cuando pensamos en tu gloria celestial, en tu poder, lo único que nos queda es callar delante tuyo, Señor. Reconocer que tu poder, Señor, es majestuoso y que aún así tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a salvarnos, a darnos una nueva vida, Señor, una vida eterna junto a ti. Gracias porque tenemos un nuevo nombre y hemos sido declarados justos, no por lo que hacemos, sino por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguir este método, recordar lo que tú nos has enseñado, para luego poder saber cómo enfrentar y cómo mirar a la humanidad, Señor, con humildad y con servicio. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Espero que no haya sido muy largo ni muy fome. No. Estamos en tus manos, Claudio. Dale. Oye, gracias, compadre. Bacán, gracias por el pasaje, el
sermón muy animante, de verdad. Y nada, pues estamos terminando ya. Solo decir un par de cosas. Lo práctico, vamos a mandar estos 7 puntos al WhatsApp de la iglesia, para que los tengan en mente. Y para terminar, un poco recordando las palabras de... Perdón, me salté las oraciones. Perdón. Antes de eso, le quería pedir a Ignacio, a Leimi y a la Andrea, si podemos volver a orar por los enfermos, por IPA, por nosotros como iglesia en esta nueva etapa, y también en especial, por la familia Toledo, que no sé si ustedes saben, pero Rodrigo está en Australia, la Eve debería haber partido el miércoles pasado, creo, y no pudo. Así que oremos por ellos. Ignacio, Emi y Andrea, en ese orden. Gabriel, ¿los podéis desmutear? Ya, ahí sí. Bueno, Dale. damos. Señor, te damos gracias por esta exhortación de ahora, por animarnos a comprender tu voluntad, Señor, en medio de un tiempo difícil, sabiendo que tú usas todo tipo de medios, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, apelamos a tu misericordia en este momento por quienes están enfermos, por quienes están sufriendo la desesperanza, Señor, de no saber qué hacer, por los enfermos que hay en Chile, por los que van a ver también, porque seguramente muchos no van a poder ser atendidos, Señor, o quizás muchas familias van a perder seres queridos, incluidos nosotros, no sabemos. Señor, ayúdanos a mirar un poco más allá de estas circunstancias terrenales y a mirar tu gloria, Señor, a buscarte con fe y, Señor, ayuda a que esta ansiedad y este temor se convierta, Señor, en confianza, se convierta en agradecimiento, Señor, y en una búsqueda sincera hacia ti, Señor. Que quienes no te conocen puedan en medio de esta situación recibir tu consuelo. Que quienes no te conocen, Señor, puedan buscarte en este momento y hallar la verdadera paz y la verdadera salvación que eres tú, Señor. Te pedimos que uses estas circunstancias que van a pasar, que nos use a nosotros también para poder llevar ayuda también, Señor, y este testimonio, este mensaje de amor y de salvación, Señor, a quienes están sufriendo, a quienes están enfermos, a quienes tengan seres queridos que estén mal, que puedan movernos, Señor, en ese sentido. Y te pedimos que te glorifiquen estas cosas también, Señor, que se haga tu voluntad y ayúdanos también a aceptar tu voluntad, Señor, aunque nos parezca difícil. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y para que tu nombre sea conocido, Señor, entre más personas. Amén. 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 Oremos. Gracias, Señor, porque nos hemos podido conectar en esta mañana. Y te pedimos especialmente, Señor, por Evelyn y por Rodrigo. Sabemos, Señor, que Rodrigo está en Australia, Evelyn no ha podido viajar. Pero, Señor, sobre todo, descansamos en ti, Señor, en tu perfecta voluntad, en tu control, de que tú sabes cómo hace las cosas, Señor. Entonces, te pedimos que, Señor, te estés dando ánimo allá a Rodrigo, guiándolo, Señor, que pueda guardarse, cuidarse, Señor, allá donde él está. Y a Evelyn acá también, Señor, con Alan y con Esteban, que tú lo guardes, Señor, en todo el tiempo. Y sobre todo, descansamos, Señor, podemos estar tranquilos de que tú tienes, Señor, el control sobre esta situación. Y, Señor, que en un momento ya se va a dar si Evelyn tiene que viajar. Pronto que tú también seas cuidando, Señor, y guiando todo lo que hay que hacer, lo que ellos tienen que hacer. Gracias por esta hermosa familia, Señor, que has puesto IPA, que sigas dándole descanso y paz, Señor, que tú tienes todo en control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Señor, quiero pedirte hoy, primero por nuestra iglesia, por nuestro IPA querido, para que podamos ser en este momento una comunidad unida, en que nos podamos de cualquier modo estar en constante comunicación, en que nos podamos convertir en una comunidad afiatada, que nos preocupemos unos de otros, que a pesar de estas circunstancias no perdamos el foco y que sigamos en comunicación. Y pedirte también que como iglesia seamos, podamos tener tu armadura, ¿cierto? Como nos dice Pablo en la carta de los Efesios, que nos revistamos de tu armadura para poder combatir esta enfermedad y podamos ayudar a otros como iglesia, salir a la calle, salir al mundo a través de la tecnología para llevar tu palabra, Señor. Danos fortaleza, arraiga nuestra fe en ti y que tu voluntad se haga en estos momentos tan difíciles. Te pido esto en nuestro nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, chiquillo. Estamos terminando. Gracias, Gabriel. Solo decir que estos puntos van a ser enviados al WhatsApp. Escribe. Y lo último, fue muy docente, de verdad, la respuesta de Habacuc, cómo ve la realidad, es muy, muy pedagógica para nosotros. Yo de verdad me afirmo mucho de lo que nos predicaste, Gabriel, y Habacuc nos vio una realidad o estaba viviendo una realidad difícil en ese momento. Él vio violencia, injusticia, sufrimiento, ¿cierto? Los malos ganan. Hoy nosotros vemos muchas cosas, aislamiento, soledad, tristeza, pero Habacuc en el verso 12 dice claramente que él no decidió ver horizontalmente, sino que se puso los anteojos del Señor, vio a través de los ojos del Señor y elevó su mirada al cielo. Y verticalmente vio a un Dios justo, vio a un Dios santo, vio a un Dios bueno y un Dios reinante en el verso 20. Y la respuesta, y Dios con su gracia, ¿cierto? Lo toma, lo fortalece, ¿cierto? Le muestra su fidelidad, ¿cierto? Evidenciada, ¿cierto? En el sacrificio de Jesucristo, y en el verso 20 vemos la respuesta de Habacuc, que es un silencio reverente. Así que yo creo que ahí, partamos desde ahí este tiempo, partamos desde ahí, de estos 3 meses que son difíciles, 4, quizás 5, con un silencio reverente cada uno de nosotros frente al Señor. Y ahí, como Gabriel dijo, desde ahí nace un pueblo seguro, confiado, alegre, y creo que esto no termina ahí, porque muchas veces hablamos de tener fe, de tener confianza y seguridad, y eso es cierto, pero la fe, la confianza y la seguridad se evidencian con una fe valiente, una fe humilde y una fe servicial. Entonces yo creo que hay maneras en las cuales, como oraba Andrea, en que esa fe segura se evidencia en un mundo a través de la tecnología, en un servicio y en una valentía y en una humildad. Y yo creo que para allá vamos. Ojalá este tiempo, a través de las redes sociales, a través de las cámaras y todo esto, de alguna manera nuestra fe traspase las pantallas y sea servicial y humilde. Así que eso. Gracias, chiquillos. Gabriel, ¿tú querías decir algo? Gracias. No, solamente animar, antes que terminemos, el tema de sacarnos una foto, para que pongan sus camaritas, amigas. Y lo otro es que hay una visita especial ahí, desde Inglaterra. Hay 3 visitas allá, que están los Kirk. ¡Saludos! ¿En serio? ¿Dónde? Por ahí andan los Kirk. Ahí los vamos a desconectar, a ver si quieren dar un saludito. Ahí están. Hola, ¿cómo están? Nadie puede hablar, desconéctalo a todos, Gabriel. No, de que va a quedar la embarrada si los conectamos todos. No importa. Ya, bueno. No importa. ¿Queréis pegarte una horadita para terminar y desconecto todo? Que el Daniel ore. Ah, que el Daniel ore. Buena. Sí, pero desconéctalo a todos nomás. Ya, espera, que ore y los desconecto, porque si no se va a acoplar los micrófonos. Ya.
¿Estoy vivo? Sí. Sí. Estoy muerto. Ya. Muchas gracias, Señor, porque podemos conectarnos del otro lado del mundo. Gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros cada día de nuestras vidas. Aún, Señor, en tiempos difíciles, con angustia, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que compartió Gabriel, Señor, y ayúdanos a dejar que nos animen nuestros corazones para que podamos seguir adelante siendo tus discípulos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, hermanos, ahí lo voy a activar para que puedan hablar, pero aquí a la embarrada, les digo al tiro. Ahí está. Pónganse las cámaras para sacar fotos. Hola. Los lalis, que los lalis pongan la cámara, que los Saavedras pongan su cámara. No están en condiciones. El Henry Lavalle, el Felipe, la Carla, el Sebastián, la Martina, pongan su cámara. ¿Qué onda con los lalis? ¿Por qué están así? Es como todos Alfonso. Ahí está el pato. Vamos a ver, Ahí está la Yasmin. Cara, la tía está con ositos de peluches. ¿Qué onda? Ya estamos registrando acá la Dani de Yotis. ¿Recordáis quién es? Hermanos. Oye, O sea, te apareciendo en cámara igual. ¡Ay, qué grande! Perdón, solo quiero decir, perdón por silenciarlo todo, pero quiero decir de que grabamos esta sesión, está grabada, así que la vamos a subir a YouTube más ratito. La vamos a subir a YouTube y además vamos la próxima semana a tratar de solucionar el tema para transmitir en vivo en YouTube y en Facebook, ¿ok? Eso, ahora sí, los activo todos. ¡Dani, no! Te están llamando. ¿Quién está ahí, Kiara? Te están llamando en ese. Oye, está la embarrada. Saludos a mi hola. Ahí sí. Ahí están todas las camaritas amigas. Falta la Carla con Sebastián. Sí, acércate. ¡Tanto tiempo! ¡Qué locura esto! Ah, está. No, mira, cómo la Dalila. Chao, Huawei. Gusto, Ana María, a todos. ¡Henry! Uno con barba y uno sin barba. Dani. ¿Estaba ahí, Dani? Tranquilo, porque no se conectaron. Mi Dani tiene casi cuarentena, vos, Daniela. Oye, acá podemos ver todos los que no cumplen la cuarentena.
haciendo cuarentena. ¿Quieren dejar hablar a los niños? ¿Por qué? Samita, linda. ¡Hola, Ayoni! ¡Feliz cumpleaños, Ayoni! ¡Feliz cumpleaños, Gringo! ¡Feliz cumpleaños, Ariel! Todavía no quiero. Voy para arriba. Firme. Mira, aquí es Felipe, ¿no?